Hola a todos, bienvenidos al programa de preguntas con Julie Ryan. Soy Julie, su anfitriona, y me alegra que nos acompañen esta semana. Mi objetivo es brindar información, perspectiva y consuelo al responder preguntas difíciles de la vida. Y la sorpresa es que esta semana nos acompaña el Dr. Jeff O'Driscoll desde Utah. Hola Jeff, bienvenido al show. Hola, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Conocí a Jeff en una conferencia el verano pasado llamada Ayudando a los Padres a Sanar. Una vez que lean su biografía, entenderán por qué le pedí que viniera. Él es un psíquico poco convencional, alguien que puede comunicarse con los espíritus, al igual que yo. Siempre me intriga escuchar las historias de las personas sobre esto. Permítanme hablarles un poco sobre el Dr. Jeff, y luego tengo muchas preguntas para usted, señor. Entonces, déjenme traerles aquí mi biografía, lo que tengo para ustedes. Jeff O'Driscoll, MD, practicó medicina de emergencia en un centro de trauma de nivel 1 durante 25 años y fue jefe de departamento durante 8. Recibió su formación en la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah y completó su residencia en Salt Lake City, Utah. Está certificado por la Junta en Medicina Interna y es miembro del Colegio Americano de Médicos de Emergencia. Eso es algo muy importante para aquellos de ustedes que no están en la industria y no lo saben. Eso es algo muy importante. El Dr. O'Driscoll dejó la medicina para dedicarse a la consultoría y a escribir. Sus libros recientes incluyen una novela, ¿Quién enterró a Aquiles?, una serie de libros infantiles sobre Mac el pato y sus amigos, y su galardonada memoria, Aún no, enfocándose en sus encuentros espirituales en el departamento de emergencias. Esto es increíble, chicos. Aún no, léanlo, querrán leerlo. Es simplemente increíble. No puedo decir suficientes cosas buenas al respecto, y hablaremos de ello a medida que avancemos. En nuestra charla de hoy, dices que existes para sanar almas. ¿Qué implica eso? Curiosamente, nunca me consideré un sanador en el departamento de emergencias, aunque ayudé a personas con las lesiones más graves y las enfermedades más críticas que llegaban de todo el estado y de estados vecinos. Ese pensamiento nunca se me ocurrió, pero cuando dejé de ver pacientes, finalmente comencé a compartir algunas de las experiencias que tuve en el departamento de emergencias, de las que nunca había hablado en 25 años. Cosas como ver almas salir de sus cuerpos al morir y comunicarse conmigo antes de partir a otro plano. Al hablar de esto con un amigo, tras dejar de ver pacientes, él dijo que yo era un sanador. Yo respondí, no, no lo soy. Él dijo que creía que eras un sanador y que deberías pedir permiso para usar la palabra, lo cual me pareció extraño. Llegué a casa, me cambié, salí a correr, ya que a menudo tengo buena comunicación mientras corro. Al correr, me pregunté si era correcto llamarme sanador. Tuve una experiencia profunda, sentí la presencia divina y escuché las palabras. Por supuesto, te hice un sanador. Recibí esta revelación. En ese instante de comprensión, el universo no se reduce. Si soy un buen sanador, no hay celos ni inseguridad. Si soy un excelente sanador, no disminuye. La fuente o el espíritu o cualquier palabra que prefieras para referirte a la luz o lo que sea. Al regresar a casa, añadí sanador a mi sitio web y tarjeta de presentación. Al ver mi vieja tarjeta con artista, autor, médico, sentí algo profundo. Esas palabras eran solo fracciones, simples facetas de mí. Me cuestioné, ¿quién soy en verdad? Recibí esa revelación. Existes para ayudar a las almas a sanar. Ahora estoy en un nuevo capítulo de mi vida, tratando de ayudar a las personas a sanar su alma, a conectarse con su yo más auténtico y vivir una vida más elevada, guiada por el espíritu. Bueno, creo que quiero decirte, Jeff, eres un médico de urgencias, por el amor de Dios. Claro que eres un sanador. Mantienes a la gente con vida, les ayudas a seguir viviendo y a sanar sus heridas y lesiones.
y ahora eres simplemente un sanador más completo, en mi opinión. Con eso, y no por coincidencia, toda esa experiencia en la sala de emergencias te llevó a donde estás ahora, porque construyes sobre eso. Soy inventor de dispositivos quirúrgicos, vendidos en todo el mundo. Estuve en la industria de suministros hospitalarios durante 30 años. Sé que ese camino me ha llevado a ser un mejor sanador, a ayudar a las personas cuando tienen problemas médicos. Y ninguno de nosotros, y tú puedes dar fe de esto, ninguno de nosotros sana a nadie más. Cuando suturaste una laceración, no hiciste que la piel del paciente volviera a crecer. Ellos hicieron que su propia piel se regenerara. Tú facilitabas que ellos se sanaran a sí mismos. Así es como veo a todos los sanadores como conductos espirituales para guiar a otros en su proceso de sanación. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Al suturar una herida, solo aproximas los bordes para acelerar la sanación. Sanaría sin puntos, pero ayudas a manejar la cicatriz y facilitar la recuperación. Y estoy de acuerdo en eso. De forma distinta para otro aspecto de quiénes somos. Estoy de acuerdo. Mencionaste que por 25 años has ayudado a sanar cuerpos y ahora ayudas a sanar almas. ¿Qué diferencias o similitudes ves entre ambas prácticas? Hay muchas diferencias y similitudes. Me gusta lo que dijiste sobre ayudar a las personas físicamente como médico. Estás ayudándoles a facilitar su propia sanación. Yo hago lo mismo con las personas. Al reunirme con clientes de todo el mundo, trabajamos juntos y durante nuestras conversaciones suelen encontrar respuestas. Con mi mentoría, parto de que mis clientes ya poseen esas respuestas. A veces solo requieren orientación para descubrirlas. Por eso, me dedico a escuchar y sentir y a reflejar sus palabras hasta que llegan a su momento y luego dicen, oh, ahora lo entiendo. Y luego los dejo seguir su camino. Hace unos 30 años tuve una experiencia profunda con alguien muy espiritual. Me pidieron una bendición, a lo que respondí, claro, por supuesto. Colocaron sus manos sobre mí y me otorgaron esta bendición. Parte de ella fue, enseña a otros la verdad de tal forma que se den cuenta de que siempre la han sabido. Y esa es la premisa con la que trabajo con clientes. Les ayudo a descubrir las respuestas que ya poseen. Bueno, y validas lo que están pensando, lo cual creo que es una gran parte de la ecuación, es que las personas buscan validación de que están pensando con claridad y que están realmente viniendo desde un lugar, especialmente al recibir comunicación del espíritu y ser guiados en una dirección específica. Cuando puedes validar y estar de acuerdo, confirmas lo que están recibiendo. Creo que ese es el eslabón perdido para muchas personas, para verlas despegar desde ahí. Sí, para dar contexto a tus lectores y explicar por qué digo estas cosas extrañas. Como mencioné en el departamento de emergencias, a veces al presenciar la muerte de alguien, veía sus almas abandonar sus cuerpos y comunicarse conmigo. Al compartir estas experiencias, la gente comenzó a preguntarme cuándo y cómo inició todo. Hasta entonces, nunca me lo había cuestionado. Tras reflexionar, concluí que todo comenzó en mi infancia, alrededor de mi cumpleaños número 12, cuando mi hermano mayor falleció en un accidente en la granja al volcar un tractor. Poco después de ese suceso empecé a recibir mensajes. A veces escuchaba una voz, a veces solo tenía un presentimiento. Y con el tiempo, esos mensajes se volvieron más claros. Y a veces veía al mensajero, a veces era mi hermano, a veces era alguien más, y a veces no sabía quién era. Así que cuando llegué al departamento de emergencias, por muy profundas que fueran mis experiencias allí, al ver almas fuera de su forma física,
No era algo nuevo para mí, se sentía normal y natural. Fue una progresión gradual a lo largo de 10 años. ¿Crees que todos tienen la habilidad y solo es cuestión de desarrollarla y mejorarla? Creo que todos tienen habilidades. Creo que todos, si quieres llamarlos dones, creo que todos tienen dones. No creo que los dones de todos sean iguales o que se experimenten en el mismo grado. Así que no estoy sugiriendo que todos vean o escuchen o experimenten cosas así, pero prácticamente todos los que conozco lo hacen. Y es muy común que los clientes vengan a mí y sientan que nunca han tenido una experiencia espiritual. Y mientras conversamos, empiezan a verbalizar cosas y yo digo, espera un momento, hablemos de eso por un segundo. Y ellos dicen, oh sí, supongo que eso fue significativo. Sí, esa ha sido mi experiencia. Es que todos venimos con la habilidad y luego los niños pequeños son muy buenos y los libros de tus hijos abordan eso, creo. Pero ha sido mi experiencia que los niños pequeños son muy buenos para ver y comunicarse con espíritus. Y también recordar vidas pasadas, porque recordarán detalles que podemos corroborar con documentos en línea, a veces históricos, de hace eones. Y la mamá me dice, mi hijo tiene 3 años, ni siquiera puede leer todavía. ¿Cómo sabe eso? Él formaba parte de este batallón en la Guerra Civil en Virginia, en esta batalla, y quién era su oficial al mando y todo eso. Y es correcto. Cuando investigan sobre eso, también creo que todos pueden aprender a desarrollar y mejorar las habilidades con las que todos venimos. Y eso es lo que enseño. Aprendí a hacer todo esto. A propósito, me enseñaron a hacer esto y ahora comparto mi conocimiento con personas de todo el mundo. Todos pueden lanzar una pelota, pero eso no garantiza ser como Tom Brady en la NFL. Se requiere mucha práctica y dedicación. Requiere mucha práctica y a menudo lo comparo con un don físico también. Como dijiste, les digo a las personas, puedes tener un don musical y ser increíblemente talentoso, pero aún debes practicar 40,000 horas para dominar tu don y tocar en el Carnegie Hall. La gente a menudo cree erróneamente que los dones espirituales nos llegan, completos y perfectos, listos para ser ejercidos sin esfuerzo. Por eso, al igual que tú, enseño a clientes de todo el mundo habilidades, ejercicios y herramientas para desarrollar sus propios dones de manera que puedan confiar y ser guiados por ellos más plenamente. Correcto. ¿Creciste en una familia espiritual? ¿Había otros que podían ver a los muertos? No que yo sepa. Mi madre era una persona profundamente espiritual, pero nunca hablaba de eso. Y, de hecho, fue 20 años después de que mi hermano falleció. Un día vino a mí, y cuando digo que vino a mí, quiero decir, lo vi y tenía una forma que era como, sí, que era similar a una forma física, aunque no estaba en el cuerpo físico. Y me habló y me dijo, hay cosas que nuestra madre nunca te ha contado sobre mi muerte. Necesitas ir a hablar. Lo cual captó mi atención. Fui y me senté con mi madre en un hermoso día soleado, solo los dos en la casa. Esa fue la primera vez que me dijo, siempre sabía dónde estabas en la casa antes de stand-by, porque te escuchaba cantar. Ella dijo, cuando tu hermano murió, dejaste de cantar. Fue entonces que me di cuenta que la muerte de mi hermano realmente me había impactado profundamente, psicológicamente. Ese conocimiento me llevó por un camino de sanación, derribando la pared alrededor de mi corazón para no permitir más daño. Decidí no preocuparme tanto por algo que me doliera al perderlo, como me pasó con la muerte de mi hermano. Aprendí que esa pared, creada para protegerme, también me impedía experimentar el amor en su totalidad. Por eso inicié el proceso de derribarla. Me parece interesante que hayas elegido la medicina de emergencia, con esa pared ahí. Está bien,
Ayudaré a estas personas y salvaré a las que pueda. Pero si no puedo, no me involucraré emocionalmente. Solo cumpliré con mi trabajo y haré lo necesario para ayudarlas. Y no los ves después de que salen de urgencias, ¿verdad? Tú, suben al piso, van a cirugía o lo que sea. No eres el doctor que hace rondas todas las mañanas, así que no es coincidencia. Jeff, creo que eso juega un gran papel en hacia dónde te llevó. Ser la primera parte de tu viaje de sanación. Ser un sanador al inicio de tu viaje de sanación. Sí, quiero decir, esas no fueron decisiones intencionales, pero en retrospectiva puedo verlas cuando yo, dentro de un año de dejar el departamento de urgencias, había escrito mi libro. Se publicó y la gente hablaba mucho conmigo sobre él y estaba programado para ir a mi primer compromiso formal de hablar sobre este tema. Quiero decir, he hablado con grandes grupos médicos sobre varios temas, pero esta iba a ser una charla diferente, ¿verdad? Estoy en el aeropuerto y una pareja joven se sienta a mi lado en la sala, haciendo las típicas preguntas de aeropuerto. ¿A dónde vas? ¿Qué harás? Llegaron al punto en que la mujer preguntó, ¿de qué hablarás? Me miró con sinceridad y dijo que su abuelo acababa de fallecer y lo había visitado un par de veces. Mi primer pensamiento fue, ¿por qué compartir algo tan íntimo con una extraña? Era extraño, considerando mi destino y mis planes, pero luego comprendí que yo era un refugio seguro para ella. Confiaba en mí y sabía que la creería. Ella tomó uno de mis libros y se fue a tomar su avión. Yo abordé el mío y en el aire camino a Boston. Una voz me habló. Había visto a más de 60,000 pacientes en mi vida. La voz dijo, ayudarás a más personas con este libro que como médico en emergencias. Eso me dio una nueva perspectiva del próximo capítulo de mi vida. Bueno, y también tener el valor de salir del closet con eso. Y sé que eso no es una hazaña insignificante porque tuve que hacerlo yo mismo. Pensé, oh Dios mío, todos van a pensar que estoy loco. Y tenía negocios y empresas y empleados y cosas y pensé, oh cielos, aquí vamos. Y tú tuviste que hacer lo mismo. Y sí se necesita agallas, y sí se necesita valor, y sí se necesita aceptar hacia dónde te están guiando. Sí, se necesita esfuerzo y creces en ello gradualmente a veces. Quiero decir, tú puedes dar un gran salto, como hablar ante un grupo, pero incluso mirando hacia atrás, hubo muchas cosas que no compartí en ese primer episodio, esa primera charla, porque no estaba listo. Cosas que he compartido desde entonces. En mi libro destaco una experiencia impactante con Jeff Olson. No revelo nada inapropiado, ya que él habla públicamente al respecto. Jeff estuvo en un terrible accidente automovilístico que cobró la vida de su esposa, Tamra, y su hijo de 14 meses, Griffin. A pesar de que su hijo de 7 años sobrevivió con pocas lesiones, Jeff resultó gravemente herido, perdiendo una pierna y enfrentando múltiples traumas en el pecho y abdomen. Jeff ha compartido abiertamente esta experiencia en público. No tuvo trauma en la cabeza. Fue trasladado en avión a mi sala de emergencias. Al entrar a la sala de trauma, estaba inconsciente en la camilla, con un equipo médico atendiéndolo. No era su doctor, ni estaba involucrado en su atención. Y en el aire estaba su esposa fallecida, Tamara, quien acababa de morir en el accidente. Ella irradiaba una apariencia brillante, gloriosa, y me llenó de luz en ese momento. La sala entera se sumió en silencio para mí. Mientras todos corrían ocupados, para mí todo estaba en calma, solo ella y yo. Agradeció los esfuerzos por salvar su vida. Me acerqué a Jeff en la camilla, sentí el pulso en su pierna herida y pensé o dije en voz alta, oh, va a perder la pierna, lo cual resultó ser cierto unos días después. Mientras miraba a Jeff, aún podía ver a Tamara de pie en el aire detrás de mí, ya que podía ver en todas direcciones al mismo tiempo. Jeff y yo nos hicimos amigos rápidamente. Eso fue hace 25 años.
Un mes después, tras varias cirugías y la amputación de su pierna, hablé de él en su habitación del hospital. Fue la primera vez que hablamos. Y al saber de mi experiencia con su esposa, él solo lloró. Y él se derrumbó y me contó sobre la experiencia fuera del cuerpo que tuvo en el lugar del accidente. Había dejado su cuerpo y se encontró con su esposa en una luz hermosa sobre el auto. Y ella le dijo, tienes que regresar y criar a nuestro otro hijo. Por eso comparto esto. Tenemos experiencias que se acumulan con el tiempo y no siempre reconocemos su impacto y significado de inmediato, pero con el tiempo se vuelven más claras. Al empezar a compartirlas, mucho se vuelve más evidente y nos ayuda, así como a quienes las escuchan. Me di cuenta de que algunas experiencias son para mí, pero muchas son para compartir, no para guardarlas. Me llevó tiempo llegar a esa conclusión. ¿Por qué decidiste visitar a Jeff? No es lo común, no puedo entenderlo. De todos los pacientes en la sala de emergencias, ¿por qué elegiste visitarlo a él en el piso? ¿Qué te motivó específicamente a hacerlo? ¿Fue por ver el espíritu de su esposa en la tierra? No esperaba volver a verlo al salir del departamento de emergencias. No lo había planeado, pero había una enfermera en el departamento que sabía de mis experiencias. Me la sacó porque también tenía vivencias similares y compartió las suyas conmigo. Me hizo hablar en privado y, al saber de mis experiencias, me llevó a la sala de trauma esa noche. Me dijo que tenía que venir. Ella ya había estado ahí. Le pregunté, ¿por qué? Y ella dijo, su esposa, ella está ahí. Me di cuenta de lo que hablaba. Y así vivimos la experiencia juntos. Un mes después, la misma enfermera vino y dijo, debemos contarle a Jeff lo sucedido. ¿Jeff Olson? Le dije que no, no es necesario. Dije, si quieres contarle a un extraño sobre tu experiencia espiritual, adelante, pero no me siento obligado. A pesar de ello, ella, siendo una buena enfermera, persistente y persuasiva como suelen ser, me arrastró hasta su habitación en el hospital y compartió nuestra experiencia así. Terminé en su habitación del hospital. Y fue entonces cuando se rompió el bloqueo alrededor de tu corazón, ¿cierto? Bueno, eso fue parte de ello, sí. Eso fue un gran contribuyente. De hecho, pensarías que las experiencias que tuve y que él tuvo, que compartimos ese día, habrían sido el evento más significativo de ese día. Pero para mí, cuanto más tiempo estuve en su habitación del hospital, más me di cuenta de que no estaba allí solo para compartir mi experiencia. Estaba allí para conectarnos con las próximas décadas de nuestras vidas y las cosas que haríamos juntos en el futuro. Y tuve esa clara comprensión al salir de su habitación. Ahora hablamos seguido y somos buenos amigos. Veo el valor en la conexión. Aquí en el sur profundo dirían que te estaban guiando. Me estaban guiando. Te estaban guiando a hacer eso. Volviendo a tu anillo de doctor de sala de emergencias, ¿alguna vez recibiste mensajes en tu cabeza sobre cómo tratar a un paciente que no tenían sentido, pero seguiste tu instinto y resultó ser correcto? Sí, uno de los ejemplos más notables fue un señor que iba en una motocicleta. Un coche se detuvo frente a él en el centro y él frenó y tiró la moto al suelo, deslizándose por la carretera y chocando contra la acera a baja velocidad. Llevaba equipo de protección completo, incluido un casco, y protestó con los paramédicos. No quería ir a la sala de emergencias, pero ellos diligentemente lo amarraron a una camilla y lo llevaron al departamento de emergencias. Y él solo quería levantarse e irse a casa, y no tenía evidencia de lesiones. Hay criterios bien establecidos en la literatura sobre cómo evaluar a alguien para ver si necesita radiografías o una tomografía de la cabeza o el cuello en tales circunstancias. Y él no cumplía con ningún criterio para requerir imágenes. Estaba a punto de dejarlo ir a casa, pero tuve un fuerte presentimiento y se lo compartí. Le dije que deberíamos escanear su cabeza. No había una buena razón para no hacerlo. Los criterios médicos no indican que sea necesario, pero siento que deberíamos hacerlo. Él se rió y dijo, está bien, Doc,
Adelante con tu prueba innecesaria. Así que pedí la tomografía. Normalmente, los resultados de una tomografía computarizada llegaban en 30, 40 minutos o una hora. Los revisaba en la computadora y veía las imágenes. Esta vez, 15 minutos después de enviarlo al escáner, el radiólogo me llamó urgentemente para informarme que se estaba formando un hematoma epidural tan rápido que podía verse la sangre arremolinándose en la tomografía. Laboraba en un centro de trauma de nivel 1. Solo tenía que llamar al neurocirujano. A los 15 o 20 minutos, el hombre estaba en quirófano para una trepanación. Si lo hubiera dejado irse de la sala de emergencias, habría fallecido esa noche. Está bien, traduce eso al inglés. ¿Qué es un burjole? ¿Qué es el hematoma? Sí. Entonces, eso indica que sufrió un golpe en la cabeza, lo bastante fuerte para dañar un vaso sanguíneo en el cráneo. La sangre se acumulaba bajo presión debido a una hemorragia arterial, desplazando el cerebro a medida que el hematoma crecía. Al volver tras hablar con el radiólogo, ya se estaba quedando dormido. Entonces, con un agujero de trépano, hacen una incisión, retiran el cuero cabelludo, hacen un pequeño agujero en el cráneo y drenan la sangre. El cerebro recupera su forma normal. Probablemente él ya estaba en su motocicleta unas semanas después. Es un procedimiento menor, aunque suene dramático, salvavidas. Exacto. Podría haber muerto si no lo hubieras hecho. Bien hecho, doctor. Buen trabajo. Seguro tienes muchos otros ejemplos. Antes mencionaste ver espíritus salir de los pacientes. ¿Puedes describirlo para nosotros, por favor? Sí, lo intentaré. Un día fui a trabajar. Al iniciar sesión en la computadora, noté una presencia sobre mi hombro. Ya había tenido suficientes experiencias para entonces. Intuitivamente supe quién era. Era el alma o el espíritu, la conciencia, de la mujer en la sala de reanimación, inconsciente e intubada, mientras intentaban reanimarla. Había un médico y un equipo completo presente. Estaba intubada. Le estaban haciendo compresiones en el pecho y ella estaba sobre mi hombro pidiéndome ayuda. Así que dejé lo que estaba haciendo. Caminé hacia la esquina y entré en la sala. Nadie me prestó atención porque llevaba uniforme, llevaba una bata. Probablemente era el jefe del departamento en ese momento. Y no era raro tener a otro médico en la sala cuando algo así estaba ocurriendo. Todos continuaron con sus labores. El doctor dirigía el código. Sin llamar la atención, me acerqué y puse mi mano en la pierna de la mujer, pues sabía lo crucial que es el contacto en estas situaciones. Al tocarla, ella me preguntó si podía irse. Me pregunté, ¿por qué me lo preguntas a mí? ¿Por qué crees que tengo esa respuesta? Pero mientras ella se comunicaba telepáticamente al estar inconsciente, intubada y recibiendo compresiones en el pecho, las palabras divinas me llegaron y le respondí en silencio. Si sientes que es momento de partir, y así lo crees, quizás sea adecuado. Al decirlo, en ese instante, ella se elevó de su cuerpo y flotó sobre la camilla, conservando una forma física perfecta, pero con la mitad de la edad de su cuerpo anterior. Era como si estuviera en la mejor etapa de su existencia, como si hubiera regresado a eso. Llena de amor brillante y gratitud, me agradeció mucho por mi ayuda, que consideraba insignificante. Después se fue. Al salir de la habitación, escuché al médico anunciar su hora de muerte en tiempo militar y pensé, sí, lo sé, la vi irse. Y salí y me conecté a mi computadora y así comenzó mi día. Cuando su imagen estaba sobre la camilla, ¿parecía un holograma? ¿Parecía un cuerpo real? ¿Qué hizo eso? ¿Cómo te pareció? Sí, esa también es difícil porque parecía tener sustancia y no es como si pudiera ver a través de ella, pero podía ver lo que había más allá. Sabes, en nuestro mundo físico hay muchos límites. Puedes ver una cosa o puedes ver otra, pero no ambas al mismo tiempo. Sin embargo,
En estas experiencias puedo ver ambas simultáneamente. Cuando vi a Tamara, podía ver en todas direcciones al mismo tiempo. Podía ver más allá de ella y percibir que era de alguna sustancia, aunque no estaba en su cuerpo físico. La gente me pregunta, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves con tus ojos físicos? La única manera en que puedo explicarlo es, como médico, la vista funciona cuando las ondas electromagnéticas viajan a través de nuestro lente y córnea y se enfocan en la retina. Los bastones y conos convierten esas ondas en señales eléctricas que viajan por nuestros nervios ópticos, la corteza occipital, y de alguna manera las convierte en una imagen. Así es como pensamos en la vista. Pero cuando veo cosas como espíritus o almas, es como si se omitieran los procesos fisiológicos y obtuviera la imagen pura y sin adulterar, de forma más poderosa, más perfecta. Lo veo con mis ojos, pero los demás en la habitación también lo verían si fuera el caso. Así lo pienso. ¿Tienes los ojos abiertos o cerrados? Usualmente abiertos. Mis experiencias suelen ser con los ojos bien abiertos durante el día, cuando estoy completamente despierto, a veces mientras hago otra cosa. Pero agregaré esto. La mayoría de mis experiencias, como las que he compartido con Jeff Olson y esta otra mujer, había otro médico en la sala a cargo del paciente. Ellos manejaban todo lo médico y yo no tenía preocupaciones sobre su atención. Creo que cuando estamos tan absorbidos por nuestras demandas profesionales, científicas, físicas, a veces no experimentamos lo espiritual porque estamos muy distraídos. Si hubiera estado ocupado resucitando a Jeff Olson, colocando un tubo torácico o intubándolo y atendiendo todas las tareas médicas, dudo que hubiera visto a su esposa, pero no tenía esas responsabilidades. Estoy de acuerdo. Eres la primera persona que he escuchado verbalizar eso, decir, puedo ver a través de ellos y puedo ver todo a su alrededor, incluso más allá de ellos. Me doy cuenta de que hago lo mismo, pero nunca lo había pensado. Es como, bueno, sí, están ahí. Nunca lo había desglosado a una explicación tan minuciosa, pero es brillante y es muy acertado. Estoy completamente de acuerdo contigo y yo experimenté lo mismo. Bueno, como tú. Cuando tengo estas experiencias, son tan directas, parecen tan naturales, tan innatas, que simplemente fluyen y nunca piensas en esos detalles hasta que alguien empieza a preguntarte sobre ellos. Y entonces tienes que empezar a pensar, retroceder y decir, no, espera, ¿cómo lo pongo en palabras que alguien pueda entender? Porque es tan inefable la experiencia en sí, pero parece tan natural. A veces no notas los detalles porque es algo que simplemente está pasando. Después de empezar a compartir mis experiencias, después de escribir mi libro, recibí una llamada de Raymond Moody. Nunca lo había conocido ni hablado con él. Me dijo, Jeff, he sido un investigador objetivo y escéptico por 40 años. Es un médico que escribió un libro, traducido a más de una docena de idiomas, y vendió más de 12 millones de copias, creo. Y dijo que, a pesar de su investigación, siempre dudó de la vida después de la muerte. Después de leer tu experiencia y la de Jeff Olson y escucharlos hablar, renuncié a mi escepticismo. Ahora realmente creo que hay vida después de la muerte. Wow. Y es un gran escéptico, ¿verdad? Y tiene todas esas letras después de su nombre en forma de títulos. Sí, ya tenía un doctorado. Al ir a la escuela de medicina, escuchó a George Ritchie hablar. George Ritchie estaba en un hospital militar y fue declarado muerto, según algunos informes, hasta por 9 minutos. Antes de regresar, y Raymond Moody escuchó a George Ritchie hablar después de que éste se había convertido en psiquiatra tras la escuela de medicina. Eso fue lo que despertó la fascinación de Raymond Moody por las experiencias cercanas a la muerte. Después de obtener su doctorado, también asistió a la escuela de medicina. Escribió su libro, La vida después de la vida, creo que así se llama.
Sí, es un gran tipo. Fue halagador escucharlo decir eso. Apuesto que cuando escaneo a alguien en tiempo real, generalmente en cirugía, es cuando lo hago. A veces en el departamento de emergencias también, pero más a menudo en cirugía, veo espíritus de seres queridos fallecidos en la sala, usualmente al pie de la mesa de operaciones, en una especie de anfiteatro. Hay filas de seres queridos en forma de U presentes. Sí. Llegaron temprano para asegurar un buen lugar, supongo. Veo al ángel guardián de la persona sobre la cabeza de la anestesia y espíritus de cirujanos aconsejando al cirujano que esté operando. En la sala de emergencias, la configuración no es tan grande. Al prepararme para hablar contigo hoy, me pregunté, ¿por qué será? Veo lo que llamo las 12 fases de la transición. Veo esa configuración cuando las personas están en el departamento de emergencias. No veo tantos espíritus ahí como en la sala de operaciones. Lo único que puedo equiparar a eso, Jeff, y me encantaría tu opinión sobre esto, es cuando alguien va a tener una cirugía, a menudo hay una enorme cantidad de oraciones por ellos. Y la gente sabe que van a tener cirugía a menos que sea una situación de emergencia. Y aún así reciben las oraciones, las cadenas de oración y todo eso. Y definitivamente hay una correlación. En mi experiencia escaneando a muchas personas, he notado que entre más oraciones se hacen por alguien, más espíritus se sienten en la sala de operaciones. ¿Qué opinas de esto? Creo que eso es totalmente plausible. La circunstancia y las personas involucradas. Uh, la naturaleza de lo que está sucediendo impacta eso, al igual que la sensibilidad de quien observa. O sea, tú veías todas esas almas en la sala de emergencias, otros no las percibían. Es multifactorial. Esto está un poco fuera de tema, pero te compartiré una experiencia que tuve. No es médico per se, pero es cuando encontré más de un o múltiples seres. Fui a Manila, en Filipinas, para visitar a un amigo y visité el SHIP, monumento y cementerio de guerra allí en Manila, que conmemora 53,000 almas están conmemoradas en ese cementerio militar. La batalla del Golfo de Leyte fue el mayor enfrentamiento naval en la historia del mundo. Así que fui a la isla de Corregidor, que es una fortaleza militar prominente, y en la cima de allí hay un monumento de guerra. Se llama el Monumento de Guerra del Pacífico, y estaba caminando hacia el monumento de guerra, abrumado por la presencia de estas almas. Literalmente sentí la presencia de decenas de miles de almas. La comprensión que me llegó en ese instante fue: eran las almas de aquellos que habían dado sus vidas en esa parte del mundo por la causa de la libertad. Tan abrumado, simplemente lloré y pregunté: ¿quiénes son ustedes? Ellos dijeron: juntos, somos muchos. Yo dije: ¿qué quieren que haga? Ellos dijeron: ¿recuerdas? Eso fue todo lo que pidieron, que se les recordara y recordaran sus esfuerzos y sacrificio, y que no olvidáramos las lecciones del pasado. Así que a veces es algo íntimo, uno a uno, y a veces es tan profundo que simplemente no puedes. Es indescriptible. ¿Realmente viste a decenas de miles de espíritus o solo los sentiste y pudiste comunicarte con ellos de manera colectiva? Bueno, vi algunas cosas profundas, pero principalmente las sentí colectivamente. Esto resalta las deficiencias de nuestro lenguaje, porque al ver un alma o un espíritu, un ángel, como quieras llamarlos, no solo los ves, los experimentas, sientes su presencia, tienes este flujo de conocimiento y comprensión. A veces tienes esta profunda empatía y experimentas con ellos lo que ellos experimentaron o están experimentando. Sometimes you
ver el futuro o el pasado. A veces escuchas una voz y a veces esa voz simplemente envuelve tu corazón y la experimentas y lo sabes. Y entonces nada encaja con las palabras que tenemos que usar. Y por eso la palabra que uso a menudo cuando hablo de un alma que viene a mí digo que la experimento, porque abarca mucho más. Bueno, sí, nosotros. Y lo que también encuentro es que los espíritus se me aparecerán de una manera que tiene sentido desde nuestro marco de referencia humano, y especialmente si estoy trabajando con una familia. Una de mis historias favoritas en BIPOC, Asistencia Angelical, es que estaba escaneando a alguien que iba a tener una cirugía en San Francisco. Yo estoy en Birmingham, Alabama, y había todos estos espíritus en la sala de operaciones y simplemente se veían sucios. Parecían desollinadores, como si fueran de la escena de la película de Mary Poppins o algo así. Y le dije esto a la mujer que iba a tener la cirugía. Estaba hablando con su esposo por teléfono. Le dije que había muchos espíritus, pero se veían sucios, como desollinadores. Él mencionó que su esposa creció en Virginia Occidental, donde su familia fue minera de carbón por generaciones. Le respondí sorprendida. Solo sabía que vivían en San Francisco. Me parece fascinante cómo se manifiestan los espíritus. Nos brindan un marco de referencia para identificarlos o ayudar a las personas con las que trabajamos. Parece que estás experimentando lo mismo al reconocer a los probables militares y otros fallecidos en el conflicto en Filipinas. Sí, no solo la ropa de las personas comunica un mensaje, a veces su edad también. A veces he conocido almas muy jóvenes y los he encontrado cuando eran muy viejos y sabes quiénes son, conoces su experiencia, pero ellos vienen a ti en una edad que es apropiada para el mensaje que traen y para que los reconozcas. Cada vez que escaneo a alguien que está muriendo, literalmente hay miles y miles de espíritus que vienen. Los llamo el comité de bienvenida al cielo y están vestidos con ropa de época. Así, podemos tener personas vestidas del Renacimiento o de los años 60, siempre digo, con pantalones cortos, minifalda y botas go-go. Es muy gracioso, mucho de esto, pero es una forma de que ellos representen a quien sea que esté viendo, ya sea yo u otra persona. Ok, sí, tenemos gente aquí de muchas, muchas, muchas vidas, mientras que también creo ángeles. Los ángeles me aparecen como me enseñaron, con grandes alas, túnica blanca, rizos cayendo sobre sus hombros. Alguien en el Amazonas puede ver la energía de un ángel como una mancha de color púrpura, solo energía pura, pero llegará de forma que tengamos un marco de referencia para procesarlo de la mejor manera posible con nuestras mentes humanas. Y me agrada que lo llames un comité de bienvenida porque, según mis experiencias, y mira, no solo tuve experiencias al fallecer la gente, también las tuve al nacer almas en la sala de emergencias, ya sea que alguien cruce el velo para entrar a esta vida o para dejarla, sigue siendo una experiencia espiritual profunda. Es como si esta cortina se abriera en algo brillante y glorioso. Luz de otros reinos se derrama. Si estás cerca, puedes experimentar algo de eso por un tiempo. Si está lo suficientemente abierta o se mantiene abierta el tiempo suficiente, incluso podrías asomarte adentro. Podrías ver a alguien que reconoces. Y entonces les digo a mis clientes a menudo que dejamos que el duelo nos prive de la profunda naturaleza espiritual, de presenciar la transición de alguien a su próxima vida. Estamos tan abrumados por la tristeza y el dolor que nos perdemos lo profunda que es la experiencia espiritual, pero el nacimiento y la muerte son en realidad lo mismo, vistos desde una perspectiva opuesta. Así que usa el comité de bienvenida al nacer. Al otro lado del velo hay almas llorando y consolándose mutuamente, como si se estuviera celebrando un funeral, diciendo, los volverás a ver, estarán bien, volverán, estamos bien, y tranquilizándolos. Hacemos lo mismo al morir, pero estamos en el lado opuesto de esa perspectiva. Somos quienes consolamos, lloramos
y prometemos que los volverás a ver. Hay un comité de bienvenida al otro lado del velo. Nacimiento y muerte son iguales, solo vistos desde perspectivas opuestas. Inmortalidad. Punto interesante. Nunca lo había considerado así, pero me agrada. Me parece fascinante que, en nuestra cultura occidental, al enterarnos de la muerte de alguien, me viene a la mente el primer presidente, George Bush, Bush 41. Cuando falleció, los medios decían, oh, se ha reunido con su esposa Bárbara, quien lo había precedido en la muerte por un año, año y medio. Y escuchamos eso cuando personas famosas mueren y tienen una pareja que ya ha fallecido, ya sea un cónyuge o tal vez un hijo, y es simplemente aceptado en una conversación normal. Dirán, oh, ahora eso, ahora mamá está con papá o la abuela con el abuelo, y ni siquiera lo pensamos. Pero luego podemos escuchar o hablar con espíritus. Eso no, ya sabes, eso es un pecado. Bueno, no, no lo es. Todos lo hacen. Me parece fascinante cómo lo mismo de lo que hablamos, pero con palabras y contextos distintos, se percibe de forma tan diferente. Sí, grabo un podcast con un padre católico en unas semanas con este tipo de vivencias. Estoy ansioso por preguntar, ¿cómo reconcilias eso con las enseñanzas de la iglesia que representas? Porque no concuerda con la mayoría del clero católico. Bueno, curiosamente, el Papa Francisco emitió una bula papal que es como un boletín y dijo que quería que sus pastores recibieran a los psíquicos y sanadores porque estaban haciendo el trabajo del Espíritu Santo. Y se publicó en 2016. Tengo una copia que envío a las personas cuando la piden. Y mándeme una copia, pastor. Lo haré. Estaré encantado. Caerás en coma tras el cuarto párrafo. Es obra de un abogado canónico, especializado en la ley eclesiástica. Tengo un amigo muy vinculado al Vaticano. Me pregunto, ¿de dónde salen estas personas? Dios mío, esto es tan aburrido de leer, pero sí, te lo enviaré. Es interesante. ¿Cuál es la diferencia entre una SM y una ESM y una experiencia cercana a la vida? Bueno, nos gusta poner etiquetas a las cosas, ¿verdad? Y si hay alguna manera de abreviar esa etiqueta en una TLA, que significa abreviatura de 3 letras, entonces lo hacemos. Estoy acostumbrado porque también lo hacen en medicina. Así que una experiencia compartida o cercana a la muerte es la terminología común. Y de hecho, a Raymond Moody se le acredita ser la primera persona en usar ese término en inglés. Puede que se haya usado en francés antes de eso. Se trata de alguien que ha sufrido una lesión o enfermedad grave, a menudo al borde de la muerte o declarado clínicamente muerto, para luego ser resucitado y regresar a la vida. Esto genera debate sobre si realmente estuvieron muertos. En emergencias se ven casos de personas en agua fría, como ahogamientos, que son revividos tras 30 minutos, sin actividad cardíaca, sin daño cerebral, gracias a la hipotermia. En medicina de emergencia, el axioma es que no estás muerto hasta que estés caliente y muerto. De hecho, no se puede declarar a alguien muerto hasta que esté a temperatura corporal normal en la sala de emergencias. La experiencia cercana a la muerte tiene raíces milenarias en la literatura y el arte, pero ha cobrado fuerza en las últimas 5 décadas gracias a la desfibrilación. Antes, las personas que sufrían un paro cardíaco casi siempre fallecían, pero ahora son revividas con frecuencia. Un 20% de quienes son resucitados describen una experiencia cercana a la muerte o fuera del cuerpo, documentada por un cardiólogo en los Países Bajos y publicada en The Lancet. La experiencia de muerte compartida ocurre cuando alguien sano y despierto, cerca de la persona moribunda, tiene una vivencia espiritual o profunda al fallecer esta última. Por ejemplo, lo que viví con Jeff Olson se consideraría una experiencia de muerte compartida. Yo no estaba muriendo, pero viví una experiencia espiritual profunda. Algunos la llaman experiencia de muerte compartida o EMC. Otros tienen vivencias que no encajan en esas categorías.
conocidas como experiencias espiritualmente transformadoras, donde pueden experimentar la meditación o explorar otra puerta de entrada, quizás incluso medicina de plantas como la ayahuasca o alucinógenos, para tener su experiencia espiritualmente transformadora o su despertar de Kundalini, si se quiere. Hay muchas abreviaciones y, en mi opinión, todas describen prácticamente lo mismo. Es solo quién está teniendo la experiencia y cuándo y cómo. Considero que las experiencias cercanas a la muerte son sumamente fascinantes debido a que, según la documentación disponible, se ha observado que, sin importar la cultura o el nivel educativo, la mayoría de ellas describen vivencias muy similares. Otra cosa fascinante sobre las experiencias cercanas a la muerte, si desean saber más al respecto. Mi amigo Jim Long es oncólogo radioterapeuta y dirige la Fundación de Investigación de Experiencias Cercanas a la Muerte, ENDERF. En su página web, más de 5,000 personas han compartido sus vivencias cercanas a la muerte. Lo que resulta fascinante es que estas experiencias no parecen estar vinculadas con la vida terrenal de cada individuo en términos de bondad, maldad o religión. Incluso aquellos que se consideraban malas personas han tenido experiencias amorosas y perdonadoras en otro plano, mientras que algunos devotos religiosos han tenido vivencias desagradables, aunque estas son poco comunes. Es, según lo que leas, menos del 10%. La mayoría dice alrededor del 5%. Bueno, y eso nos lleva de nuevo a la forma en que interpretan cosas que pueden resultar aterradoras. Una amiga me compartió que creía tener un espíritu maligno en su interior, el cual intentó entrar a su casa hace 20 años. Le pedí más detalles al respecto y ella los describió con precisión. Pude realizar una repetición instantánea, ya que el tiempo no tiene relevancia en el mundo espiritual. Después de observarlo detenidamente, le aseguré que no se trataba de un espíritu maligno. Le dije, era solo que tu puerta principal era tan densa que era como si tuviera un par de pantimedias en la cara, en la cabeza, y distorsionaba su rostro al pasar por esa puerta densa. Y resulta que era un espíritu que buscaba a su hija. Era de la guerra civil. Estaba buscando a su hija, había muerto en batalla, y estaba buscando a su pequeña, que se había reencarnado como la hija de mi amiga. Y obtuvimos su nombre, obtuvimos dónde vivían, obtuvimos toda esta información que pudimos corroborar con documentos históricos. Por eso creo que todos los espíritus son puro amor. Esta ha sido mi experiencia a lo largo de décadas en este trabajo. Realmente creo que todos los espíritus son puro amor. Al ver algo aterrador, es natural sentir miedo. Así que es normal sentir miedo al enfrentar lo desconocido o algo nuevo, aunque no sea malvado o negativo, porque creo que todos los espíritus son amor puro. Sí. Cuando mencionaste que buscabas a su hija, me recordó una experiencia divertida que tuve. Una noche, un alma vino a mí y me dio un mensaje pidiéndome entregárselo a su hermano, amigo mío. No sabía que mi amigo tenía un hermano fallecido. Le pregunté a esta alma, ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué no vas directamente con tu hermano? Y él dijo que su hermano no lo aceptaría. Está bien. Entonces, unos días después, creo, estoy visitando a mi amigo y le pregunto si tiene algún hermano, porque era bastante íntimo tímido al querer compartir esto, ¿verdad? Él dice sí, y empieza a enumerar a sus hermanos, uno de los cuales era su hermano, quien creo que murió de pancreatitis. Y le dije, ¿tienes un hermano fallecido? Y él dijo sí. Y mientras hablaba y me contaba sobre su hermano fallecido, de nuevo lo expresé con mucho cuidado. Le dije, ¿sabes? Tuve una experiencia muy interesante sobre tu hermano que quería compartir contigo sin decirle lo que había pasado. Y compartí este mensaje y mi amigo me miró y dijo, ese es mi hermano. Le dije, ¿en serio?
Y él dijo, sí. Y le pregunté, bueno, ¿por qué no vino a ti? Y mi amigo dijo, oh, yo no habría recibido eso de él. Así que a veces ellos saben, supongo que a veces buscan nuestra ayuda porque tienen la sabiduría para transmitir el mensaje eficazmente. Bueno, no solo eso, pero creo que a veces recibimos mensajes de extraños y otros más que de personas que están realmente cerca de nosotros. Seguramente has tenido muchas situaciones en tu departamento de emergencias donde algún miembro de la familia diría, he querido que papá venga porque estaba teniendo este dolor. Le dije, estás teniendo un ataque de apendicitis. Y seguía diciendo, no, 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 no es un problema. Y finalmente lo convencí de venir. Y tú lo miras y dices, sí, estás teniendo un ataque de apendicitis, ¿verdad? Solo quieren a alguien fuera de su marco de referencia, porque creo que todos tenemos nuestras propias ideas sobre las personas. Y piensas, bueno, Jeff es un doctor de emergencias, no va a poder hablar con los muertos. Pero eso no tiene sentido. Así que es fuera de cómo te perciben y cómo te han llegado a conocer a lo largo de su relación contigo. Creo que eso es más común que no. Es vital reconocer que cada situación es única y tu respuesta debe ser apropiada. En una ocasión, una persona fue trasladada en avión desde otro estado tras un accidente que cobró la vida de un familiar, aunque sus lesiones eran leves. Estaban en mi sala de emergencias con otros familiares, similar a una experiencia previa con Jeff Olson. La persona fallecida también estaba presente en la habitación y me dijeron expresamente, no les digas que estoy aquí. ¿Y por qué esa situación fue tan diferente a otra similar en la que debía comunicarme? No lo sé, pero he aprendido que debes honrar los mensajes que recibes en la dirección que te indican, porque hay una razón, aunque no la entiendas. Exactamente, somos mensajeros. No editamos ni decidimos quién debe escuchar qué. Esa es mi creencia. Soy el mensajero, como un reportero itinerante. ¿Estás bien? Aquí está la información que obtuve, solo la comparto. Es importante recordar que al compartirla, puede no tener sentido para la otra persona en ese momento. Pueden decir, eso no me resuena en absoluto. Después de eso, suele suceder que algunos clientes me envían correos electrónicos expresando que en un principio no entendieron un mensaje, pero luego de investigar, todo cobró sentido. Por ello, les recomiendo mantenerse abiertos a interpretaciones, ya que la comprensión puede llegar en un momento posterior. Esta experiencia puede resultar beneficiosa para quienes comparten mensajes espirituales. ¿Tienes algún pensamiento que desees compartir con nuestros oyentes sobre cómo aplicar esta información? Considerando que la vida continúa más allá de la muerte física, ¿cómo crees que esto podría enriquecer sus vidas en el presente? Cuando son inhumanos, es existencia humana. Una vez al entrar a una habitación de hospital, me encontré con un hombre recostado en una camilla. Aparentaba tener unos 50 años, aunque posiblemente era más joven. Lucía ropa desgastada, zapatos y calcetines con agujeros, además de un desaliñado cabello largo y barba descuidada. Luchaba contra el abuso de sustancias. Era una persona sin hogar, caminaba en la nieve y sus pies estaban en mal estado. Realmente no hablamos mucho. Ambos sabíamos lo que había que hacer. Llené una palangana con agua tibia, le eché un poco de jabón y agarré un trapo para sentarme al pie de la camilla. Le quité los zapatos y le retiré los últimos hilos de sus calcetines desgastados y procedí a lavarle los pies y tuve la experiencia más profunda. Algo milagroso sucedió. Fue como si todo lo temporal o físico o mortal se apartara y vi su alma, vi su naturaleza divina y entendí que estaba en presencia de lo divino.
literalmente, no exagero. Y fue tan impactante para mí porque este hombre era lo opuesto a lo que el mundo me había enseñado como éxito. Y aún vi la naturaleza sin fin de su alma. Y entendí que él estaba ahí enseñándome, me estaba ministrando. Pensé que había entrado para ayudarlo, pero él estaba ministrándome porque no solo me mostraba quién era él, sino quién era yo. Comprendí que es la esencia de cada alma, ya sea en la iglesia o en la calle. Siempre estamos junto a diosas, porque eso somos y eso son ellas. Desde entonces, he visto cada alma de forma distinta. Es crucial reconocer nuestra propia naturaleza divina infinita y honrarla, ya que esto impacta en cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Wow. Bueno, nunca volveré a ver o escuchar la historia de la última cena donde Jesús lavó los pies de los apóstoles de la misma manera después de escucharla. Dios mío, eso me hizo llorar y me puso la piel de gallina. Así que gracias por compartir eso con nosotros. Bueno, recuerdas, el Salvador dijo una vez, cuando ayudaste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Es más literal de lo que pensamos. Buen punto. Bueno, y has tenido la oportunidad de hacer eso muchas veces en tu vida para ayudar a aquellos que son los más necesitados, me imagino, en el centro de promesas de nivel 1. Probablemente tenías una población indigente bastante grande que verías de vez en cuando y tratarías. Sí. ¿Sabes qué? Me encanta ayudar a personas indigentes en general, ya que valoran mucho la atención que les brindo. Son personas bondadosas, y simplemente no lo hacemos muy bien. En ocasiones, al juzgar y etiquetar a los demás, tendemos a pensar que la riqueza es positiva, la salud es positiva. Estos estándares de éxito en el mundo a menudo no guardan relación con lo realmente significativo en nuestro ser. Exactamente. ¿Cómo pueden las personas saber más de ti? Mi sitio web es jeffodriscal.com, pero si prefieres no usar mi apellido, ve a helpingsoulshield.com, el mismo sitio. Estoy en Facebook e Instagram, donde la gente puede encontrarme fácilmente. En mi web hay mucha más información. Puedes conseguir mis libros a nivel nacional en el sitio y próximamente internacionalmente a través de Amazon. Me encanta estar contigo y feliz de compartir. Gracias por estar con nosotros esta semana y siempre. Regresaré la próxima semana con un programa regular. Les envío amor desde Sweet Home, Alabama y Utah. Hasta la próxima semana. Adiós. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo. Y recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir con tu familia y amigos.